Régimen jurídico del sector público. La materia encuentra su regulación en el título preliminar de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, dedicado a las disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Esta ley, como señala su artículo 1, establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Por tanto, no todo su contenido tiene la consideración de básico. Asimismo, junto con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, derogan la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, se circunscribe el estudio al título preliminar y de manera específica en los capítulos y disposiciones generales, y dos órganos de las administraciones públicas. Concepto. Como señala el artículo 2 de la ley, el sector público comprende: a. La Administración General del Estado. b. Las administraciones de las comunidades autónomas. c. Las entidades que integran la administración local. d. El sector público institucional. A su vez, el sector público institucional se integra por: a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c. Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. A su vez, tienen la consideración de administraciones públicas: la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2. Principios de actuación y funcionamiento. Principios constitucionales. El artículo 3 de la Ley 40/2015 reproduce el contenido del artículo 103 de la Constitución, conforme el cual, las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Principio de neutralidad u objetividad. La objetividad se entiende en su acepción de imparcialidad y se conecta con el principio de interdicción de la arbitrariedad reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución española. Con el fin de garantizar la objetividad de la Administración se han fijado unas reglas predeterminadas para la producción de los actos administrativos, que son las normas de procedimiento administrativo e igualmente en el ámbito de sus empleados públicos, garantiza la neutralidad a través del sistema de incompatibilidades. Principio de eficacia. Se trata de un deber jurídico por el que se impone a la Administración una obligación de simple actividad, de diligencia, o de medios, que no supone su infracción por la mera constatación de que con él no se obtuvo el resultado al que debió encaminarse, siendo preciso, como ha señalado la jurisprudencia, que la actuación no vaya dirigida a la obtención del resultado querido por el ordenamiento, o que sea conforme a éste, o cuando los medios, instrumentos o etapas se presenten objetivamente como no idóneos para tal obtención, o cuando el resultado buscado, estando en línea con el querido por el ordenamiento, no alcance en su misma previsión los niveles que en ese momento pudieran objetivamente ser exigibles. De ahí que el artículo 3.3 de la Ley 40/2015 establezca que la actuación de la Administración Pública se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. A este principio de eficacia responden las medidas relativas a normalización de documentos administrativos, racionalización de procedimientos o creación de las ventanillas únicas. De difícil separación en ocasiones con el principio de eficiencia, este también lo recoge la Constitución de 1978 en su artículo 31.2 y con él se intenta expresar que entre varias alternativas que producen el mismo gasto,
Debe seleccionarse siempre la que lleva al mejor cumplimiento de los objetivos de la Administración y entre varias alternativas que conducen al mismo cumplimiento debe seleccionarse la que implica menor gasto. Además, este principio de eficiencia tiene también trascendencia jurídica, pues una actuación administrativa ineficiente es contraria a los principios de buena administración a los que han de ajustarse siempre y en todo caso los poderes públicos, como proclama el artículo 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Principio de jerarquía. La jerarquía es un principio organizativo vinculado al reparto de competencias, las cuales se distribuyen según un sistema escalonado y piramidal en el que los órganos situados en un nivel superior dirigen, controlan e incluso revisan, como veremos en el tema siguiente, la actividad de los órganos de nivel inferior. Dos son las condiciones precisas para admitir la viabilidad concreta de este principio en una administración pública. A. Dos o más órganos que coinciden en una misma administración respecto de una misma competencia material. B. Medios para garantizar la imposición de la voluntad del órgano superior sobre la del órgano inferior. Desprende del poder jerárquico las siguientes manifestaciones. A. Poder de impulso y dirección. B. Poder de inspección, vigilancia y control. C. Facultad de revisar los actos del órgano inferior y en su caso de anularlos. D. Potestad disciplinaria. E. Posibilidad de delegar competencias propias en dichos órganos inferiores cuando ello resulte legalmente admisible y F. Potestad resolutiva en los conflictos que se susciten entre dos órganos inferiores situados bajo la dirección del órgano superior. Principio de descentralización. La palabra descentralización se opone al término centralización, término que se corresponde a aquella concepción de los asuntos públicos según la cual existe una única administración pública que asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades del interés general o, en un sentido menos drástico, no las asume todas. Algunas quedan en manos de las entidades locales, pero sí las dirige. La descentralización va a suponer en consecuencia tanto que existen diversas administraciones como el que las mismas funcionan independientemente, lo que no significa descoordinadamente. La descentralización puede ser territorial o funcional. La descentralización territorial encuentra expresión en el modelo de organización territorial del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Nota característica de la misma es que plantea un reparto de poder político. La descentralización funcional o de servicios no plantea ningún reparto de poder político, pues su finalidad se reduce a la de otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de un servicio público y se plasma mediante la creación de organismos públicos de diferentes tipologías, todos ellos con personalidad jurídica propia. Principio de desconcentración. La desconcentración es la transferencia de competencias de forma permanente de un órgano a otro, normalmente de un órgano superior a otro, salvo los supuestos de encomienda de gestión, dentro de un mismo ente público. Su objeto es el de descongestionar la actividad del órgano delegante que trasvasa al delegado parte de sus competencias. Principio de coordinación. La coordinación es la función que se ocupa de impedir o limitar tanto la duplicidad de esfuerzos como las acciones divergentes cuando dos administraciones o dos órganos entre los que no existe relación jerárquica concurren en el ejercicio de una misma competencia. Existen múltiples supuestos que la doctrina sistematiza en tres situaciones básicas. A. La coordinación interorgánica. B. La coordinación por el Estado y las comunidades autónomas de las entidades locales y C. La coordinación por el Estado de las comunidades autónomas. 1. La coordinación interorgánica. Complementa la potestad jerárquica del órgano superior bajo cuya dirección se encuentran los órganos que se trata de coordinar. Dentro de la misma se diferencia entre una coordinación interorgánica orgánica, el presidente del gobierno coordina las funciones de los ministros, y la coordinación interorgánica funcional, como las reuniones periódicas de los órganos inferiores convocadas por el superior común para coordinar sus actividades. 2. La coordinación por el Estado y las comunidades autónomas de las entidades locales la regula la LRL en los siguientes términos. A. La que se establece con el propósito de asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas. B. La que se impone por ley estatal o autonómica y conforme a las condiciones de la misma. C.
la que se opera mediante planes sectoriales en orden a la fijación de objetivos y prioridades de acción pública en una materia concreta. Junto a lo dicho, se contempla la posibilidad de crear por ley órganos de coordinación de carácter deliberante. 3. La coordinación por el Estado de las comunidades autónomas. La reconoce la Constitución en su artículo 150.3 cuando habla de las leyes de armonización y asimismo, entre otras referencias, puede detectarse cuando trata del tema económico, delegado del Gobierno. Su aplicación se ha mostrado dubitativa y confusa. En cuanto a las técnicas, la Ley del Proceso Autonómico reconoció la potestad, reconocida por el Tribunal Constitucional, de supervisión por parte del Estado de las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas. Consecuencia de ello es la facultad de formular requerimientos fundados en la detección de deficiencias en tal ejercicio de las competencias encomendadas. Sometimiento a la Constitución, a la ley y al derecho. Principio de legalidad. El principio de legalidad supone que la Administración únicamente puede actuar, ejercer potestades administrativas, si previamente la ley le otorga tal posibilidad, potestad reglamentaria, expropiatoria, disciplinaria. Dicho sometimiento se manifiesta en los fines, lo que a su vez justifica la creación del órgano. En la creación de la organización, tanto de las administraciones públicas, sometidas al principio de reserva de ley, como de los órganos, que como veremos, han de ser creados de acuerdo con la ley. En la actividad, mediante el ejercicio de potestades y competencia predeterminadas por ley. En el ejercicio de la potestad sancionadora, con la transposición de los principios del derecho penal. En el sistema de responsabilidad. Otros principios. El artículo 3.1 de la Ley 40/2015 añade a los anteriores los siguientes. Servicio efectivo a los ciudadanos. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Responsabilidad por la gestión pública. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. A los que añade el artículo 3, apartado 2 y 4, de la Ley 40/2015. Relaciones interadministrativas por medios electrónicos. Las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, asegurando la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizando la protección de los datos de carácter personal y facilitando preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Personalidad jurídica única en la actuación de cada administración, para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Principios de intervención de las administraciones públicas. Alude a ellos el artículo 4 de la Ley 40/2015. Principio de proporcionalidad. Cuando en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, supone elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Potestad de comprobación, verificación, investigación e inspección. A fin de velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal.